Hola, mis buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? Estaba ya revisando para ponerle las calificaciones de los trabajos que ya presentaron y poder ver quiénes me faltaban. Claro. Ujú. Para hoy ya cerrar el caso práctico con ustedes. Y ustedes son pocos. De ahí no tenemos nada más pendiente. No, ya empezamos nuestra cuarta unidad, empezamos el día jueves y ya ahí hay otros trabajos. Están lentas las comunicaciones. Muy bien. Bueno. Vemos que se una uno más que está ahí. Y tengo, ya lo veo aquí. Bien, ¿quién falta de dar su exposición?
Si no dan ahora, doy por cerrado. Ahí llegó Aroca, que no estaba. Padilla tampoco estaba. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás? A ver, su presentación. ¿Usted va a dar solo? ¿Qué va a dar? ¿Con un grupo? Diga los nombres. Me falta, Stephanie, me falta de que dé su exposición. No está Stephanie. Falta Stephanie, le falta Nota, le falta Fajardo. A Fajardo él no ha venido. Bermúdez, Diego, Arroyo, Azar Ángel, me falta, ahora casi está. Ya, me falta Stephanie y me falta, que no la veo. Rosado Alcíbar, me falta Nota de Uvilla Murillo. Ninguna está. Bueno, entonces vamos a abrir debate sobre el caso con los que están aquí presentes. Yo no puedo esperar más, ¿sí? Tenemos que continuar la clase. Entonces, ¿qué tenemos en este caso que, digamos, podamos identificar dentro de lo que ocurrió o lo que, digamos, se ha debatido, ¿sí? Por parte de el libro pues, del doctor Zavala, ¿no? Entonces, habíamos dicho que todo esto había comenzado con un acta de determinación tributaria. Ya sobre el acta de determinación tributaria nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Y habíamos explicado que con el acta de determinación, la administración tributaria, ¿verdad?, podía realizar a través de algunos métodos, ¿sí?, de revisión de los documentos de las personas pues, que son calificadas como contribuyentes, personas naturales, personas jurídicas, ya los conocemos, ¿verdad? Fundaciones, menores de edad, etcétera, gente que tenga que estar representada, pues porque existen varios tributos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del impuesto a la renta, ¿verdad? Estamos hablando sobre el impuesto a la renta. Y de hecho, hace mención de que pertenece a un impuesto a la renta de los años, pues, del año 2005, ¿sí? Del ejercicio fiscal 2005, ¿ya? Entonces, para el año 2009,
¿sí? Ya se hace, pues, digamos, esta resolución, ¿sí? Ustedes recuerdan que también había explicado que mediante acto resolutivo de la administración tributaria es la base para poder dar inicio a una impugnación frente al contencioso tributario o alguna acción como reclamos o recursos, ¿verdad? Dentro de la vía administrativa, que eso ya lo vimos en la unidad 1 y en la unidad 2. Entonces, efectivamente, dice el doctor Zavala, ya para el año 2010, 17 de mayo del 2010, se da respuesta a un recurso de revisión de oficio, ¿no? En donde el director general del Servicio de Rentas Internas se inhibe de conocer el trámite y ordena el archivo. ¿Sí? Es decir, se le notifica la decisión de abstenerse de resolver el funcionario administrativo. Fíjense ustedes, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Este tema. Pero nosotros sabíamos que teníamos 20 días para poder impugnar, ¿verdad? Eso nos daba la ley. Exacta de determinación. Entonces, estamos hablando de que fue notificada el 10 de noviembre del 2009 y estamos hablando que el 17 de mayo, digamos, fue resuelto, a pesar de que, bueno, dice que sí fue impugnada, ¿no? Administrativamente mediante un reclamo que fue resuelto, notificado, perdón, el 10 de noviembre del 2009. Es decir, que sí se hizo el ejercicio de el reclamo, ¿no? El reclamo administrativo. Dentro de esa acta de determinación en sede administrativa, ¿ya? Luego se hace el recurso de revisión y en el recurso de revisión es que dice no lo vamos a conocer, me inhibo de conocer, ¿ok? Entonces, inadmitiendo el recurso de revisión, ¿sí? Bueno, más allá de eso, eh, la administración tributaria, pues ustedes sabían perfectamente que el recurso de revisión, ¿sí? O cumple una de las condiciones que establece la ley o finalmente puede que la autoridad diga que no es procedente, ¿verdad? Sin embargo, fíjense ustedes que ellos se inhiben de conocer, es decir, no le da trámite. ¿Sí? Entonces, digamos, ya ahí comienzan, digamos, a patalear, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y llanamente, evidentemente, se ha agotado una instancia y en esa instancia no ha tenido pues ningún tipo de reacción, ¿no? Que es lo que se esperaba. Bien, luego se hace una demanda de impugnación ante el Tribunal Fiscal de la resolución desestimatoria, ¿no? O sea, es decir, de ese recurso de revisión. Para esto, ¿sí? Nos habla que en el auto en el que el tribunal pues acepta el trámite de impugnación fijará una caución prevista pues en la normativa, ¿sí? Y no es otra cosa que el tema del afianzamiento, ¿no? Entonces eso es lo que digamos, establece la normativa, ¿sí? Entonces, en ese momento, se supone que dando esta caución, ¿verdad? O este afianzamiento, nosotros teníamos que se producía el efecto de suspensivo de cualquier procedimiento de ejecución coactiva, ¿sí? Ese es, digamos, el efecto que quería producirse al momento de hacerse la presentación de dicha impugnación, ¿sí? Pero, asimismo, dice el 24 de julio del 2012, se dictó por la segunda sala del Tribunal Fiscal, Distrital Fiscal, ¿verdad? Un acto en el que también se dispone el archivo del juicio propuesto, ¿sí?
en contra de ese acto resolutivo desestimatorio, ¿sí? Sin que éste llegue pues, a ejecutoriarse por recursos pendientes de la sustancia. Entonces, evidentemente, frente a esta sentencia, ¿sí? En donde se dispone el archivo, bueno, no es una sentencia, realmente es un acto procesal, el archivo de la causa. ¿Sí? Luego interpone lo que es una medida precautelatoria, perdón, una acción extraordinaria de protección. Claro, porque la segunda sala de lo fiscal, ¿verdad? Había pues archivado esta posibilidad de poder, ¿qué? De poder revisar los actos administrativos, ¿verdad? Tanto la inhibición del recurso de revisión, incluido también el acto de determinación, ¿no? Muy bien, de ahí dice que se interponen unas medidas cautelares, ¿verdad? Es decir, que la empresa, ¿sí?, interpuso un recurso de medidas cautelares para suspender los efectos de la decisión judicial. Fíjense ustedes, en contra del contencioso tributario, ¿sí? En contra de nuestro contencioso tributario, del contencioso del Tribunal Distrital Fiscal, ¿sí? En donde efectivamente dispone la suspensión pues, del proceso por efectos de la consulta sobre la inconstitucionalidad de normas legales hasta que la Corte Constitucional resuelva una acción extraordinaria interpuesta y la consulta sobre la inconstitucionalidad de la normativa, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes cómo muy estratégicamente, bueno, como siempre digo, el doctor Chavala tiene pues, es constitucionalista, ¿no? Entonces, definitivamente iba a tomar una medida de esta naturaleza, en virtud de que verdaderamente estaba muy atrapado su cliente, ¿no? Estaba muy atrapado su cliente, ¿en qué sentido? Fíjense ustedes y vamos a los hechos. Quiero un poco ver también con ustedes los aspectos técnicos, ¿no? Decía, yo justamente de las exposiciones de ustedes ayer hice unas anotaciones, ¿no? Entonces decía, lo que tenía que atacarse, ¿sí? En primer lugar era, ¿quién era el sujeto pasivo de la obligación? ¿Sí? ¿Quién era el sujeto pasivo de la obligación tributaria? Ese es un primer problema que había que determinarse en virtud de esta ley orgánica de defensa de los derechos laborales. Y entonces cuestionábamos el hecho, bueno, se cuestionaba el hecho de que la administración tributaria, ¿sí?, amparada en esta norma, extiende, ¿sí?, la responsabilidad a los accionistas de la exportadora bananera Noboa. Y al momento de extenderle esa responsabilidad a sus accionistas, claro, todos sabemos que el señor Noboa pues es mayorista de los accionistas. Entonces, se plantea una primera discusión, ¿verdad? En ese sentido. Estamos realmente frente a un sujeto pasivo verdaderamente obligado, ¿sí? Entonces, entendemos claramente que el señor Noboa no es el representante legal, sin embargo, tiene la calidad de accionista. Y obviamente, al ser, digamos, con esta nueva disposición,
legal, tiende hasta allá, pues la pregunta es, ¿le podía permitir esa ley ante un proceso, digamos, ya iniciado, o a procesos ya iniciados, como era el acta de determinación, como era el recurso de revisión, y como era la acción el contencioso, perdón, en los tribunales distritales de lo fiscal? La extensión de esa responsabilidad, esa es la primera pregunta que debemos hacer, ¿no? Para revisar este caso. Luego tenemos el procedimiento, ¿sí? Y algunas afirmaciones, ¿sí? De no haberse cumplido el debido proceso dentro de cada uno de las actuaciones que había realizado la administración tributaria sobre este impuesto a la renta. ¿Sí? Y entonces hablaba de nulidades, ¿no? Y decía que a la larga se dio un poco conocimiento en ese sentido, que lo determinó nulo. El auto de nulidad del auto de pago emitido el 19 de mayo del 2010. Entonces, ya es con el auto de pago. Pero quiero que por favor ustedes se ubiquen y grafiquemos los momentos. ¿Sí? Hay un acta de determinación con una resolución. Se planteó un reclamo administrativo. Se resolvió el reclamo administrativo. Cumplido el reclamo administrativo, se usó la vía del recurso. No fue admitido. Y ahí empezó el quebrantamiento. ¿Sí? Y digo el quebrantamiento no de la norma, sino de el quebrantamiento de las diferencias entre la administración tributaria y ese contribuyente. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, ya hubo una negativa, fíjense ustedes, una respuesta negativa. Yo les había explicado que en el derecho público y obviamente en el derecho administrativo y en el administrativo tributario, las resoluciones podían ser favorables o desfavorables, ¿sí? Entonces, definitivamente estamos frente a un acto resolutivo desfavorable, que fue la inhibición de conocer el tema del curso de revisión y luego interponer ante el tribunal de lo fiscal, ¿sí? Lo que era la acción de impugnación. Sin embargo, la manda a archivar, ¿sí? ¿Cómo se llama? La manda a archivar el tribunal. No veo que ponga ningún hecho que califique por qué la mandó a archivar, ¿sí? Uh-huh. Y él asimismo interpuso lo que era la acción extraordinaria de protección y las medidas precautelatorias. Entonces, efectivamente, como les decía, ¿no? Ese sujeto pasivo, que dice, señores, servicio de rentas internas, no soy yo el deudor principal de la deuda, ¿sí? Por lo tanto, usted no tiene que cobrarme a mí, usted debió haber iniciado, ¿sí? Cualquier tipo de acción en contra de los representantes legales de esa empresa. Porque si no, desaparece, como bien decían, ¿no? Entre los comentarios que hacía justamente el doctor Chavales, decía, pues entonces, ¿de qué sirve tener toda la teoría de la responsabilidad de la persona jurídica, ¿sí? De la personería jurídica,
¿sí? Si es que a la larga los que van a pagar son las personas naturales. Pero fíjense ustedes, vamos a ir, ¿sí? Vamos a ir a reflexionar en materia societaria, ¿sí? Ustedes recuerdan que yo les dije que esta materia es la puerta que abre a todas las otras materias del derecho, que se integra, ¿sí? Que se integra y que debemos de conocer, ¿no? Pero no creo que sea desconocimiento del doctor Zavala, sí, totalmente, ¿no? Pero eh, también en algún momento les había explicado sobre aquellos poderes exorbitantes que eh, la norma le reconoce a las administraciones públicas, ¿no? Y que es precisamente el tema de poder perseguir el pago de estas deudas, ¿sí? Ahora, si vamos a los temas técnicos, ¿no? Entonces voy a nombrar otro tema técnico. Yo les había explicado y les había dicho, bueno, tanto la administración tributaria como los jueces que revisan la materia tributaria, ¿sí? Pues les corresponde pensar, ¿sí? En los hechos que se han dado, ¿no? Y entonces ya me quedo hasta las medidas cautelares, ¿sí? Y me voy a ir al final del libro, en donde, digamos, hace esta explicación sobre el tema técnico, ¿no? De los aspectos técnicos de este proceso. Entonces, fíjense, dice, el servicio de rentas internas y su arbitraria determinación. Entonces, vamos a día 1, acto de determinación. Y dice, la realidad que exportadora bananera Novoa no es deudora de la obligación tributaria, ¿sí? Determinada para el ejercicio 2005. El propio Servicio de Rentas Internas lo reconoce de manera expresa en posteriores determinaciones tributarias realizadas por ajustes. Hoy les explicaba a sus compañeros en la mañana y les decía, aquí justamente más adelante dice, en el ejercicio 2005, en el ajuste por precios de transferencias, ¿sí? Y entonces les explicaba el aspecto técnico, ¿no? Entonces les decía, ¿qué son los precios de transferencia? Sí, los precios de transferencia no son otras cosas que unas reglas técnicas, ¿sí? En donde lo que dice en sí, ¿sí? O a resumidas cuentas, ¿no? Resulta ser que existen algunos mecanismos, ¿sí? De prácticas comerciales en donde tienen ciertas ventajas, ¿sí? Entonces, esto se los voy a poner, digamos, en una manera más sencilla, ¿sí? Y les voy a comentar. A ver, el tema es, por ejemplo, si usted va, me invento, a la ganga, ¿sí? Va a la Universidad de la Ganga y va a comprar una cocina, ¿ya? Entonces, la cocina usted la puede adquirir, si es el Día de la Madre, está con suerte, porque hay descuento y hay premios, ¿sí? Lo mismo pasa en el comercio internacional. ¿Sí? Existen mecanismos, ¿sí? O prácticas comerciales, dependerá del negocio, ¿sí? En donde se presentan precisamente estos descuentos. Tal vez cuesta más una actividad comercial si es que tengo varios intermediarios, ¿sí? El costo va subiendo, ¿verdad? No es lo mismo vender el, el que hace el producto o el que coloca el producto, digamos, con otros terceros intermediarios que, digamos, son fuentes de producción, ¿no? O de actividades comerciales. Entonces, visto de esta manera, ¿sí? Nosotros tendríamos que analizar, y fíjense ustedes que aquí se nos queda corto el doctor Zavala, ¿no? Dentro de
digamos, de comunicar, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos técnicos que revisó el Servicio de Rentas Internas? Y lo único que dice es, bueno, las bases de datos que usted ha utilizado, ¿sí? Para poder ajustarme esos precios de transferencia, ¿sí? Porque el precio de transferencia, perdón, no había concluido con la idea, el precio de transferencia a la larga lo que hace es tomar una acción correctiva, matemática, ¿sí? Y me atrevería a decir que ni tan matemática, pero bueno, siempre tenemos que ver con la matemática. ¿Por qué? Porque si yo soy bananera Novoa, Diana es la empresa que yo tengo en Europa y yo soy accionista, ¿ya? También soy accionista. Soy una empresa vinculada, ¿sí? A eso es lo que se le llama empresas vinculadas. A los que tienen los mismos representantes legales, los mismos contadores, los mismos accionistas, ¿ya? Esas son las empresas vinculadas. Entonces, claro, si Diana y yo somos lo mismo, ¿sí? Sino que Diana está en Europa y yo estoy acá. Yo le digo que le vendo las cajas de banano, ¿sí? Y le doy un descuento. Entonces, con el precio de transferencia, lo que se dice es, no vamos a considerar el descuento, usted puede hacer la venta con descuento. Vamos a hacerle un ajuste, ¿sí? En donde usted va a pagar como si le vendiera a cualquier otra persona que no tiene descuento o no tiene beneficio, o no tiene, digamos, algún beneficio, digamos, de la actividad comercial. Entonces, claro, salen las diferencias, ¿sí? En donde realmente, como decía Karen en su exposición, ¿no? En su momento, y decía, a mí me quedó la duda de saber realmente cuál era la posición, ¿no? O sea, y fíjense ustedes, entonces, vamos viendo que ellos mismos van diciendo, ¿sí? La misma defensa se va poniendo la soga en el cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente le dice, oiga, en su acta de determinación usted sube una base de datos equivocada, ¿ya? Y aparte de eso, ¿sí? Usted también me hizo extensiva la responsabilidad cuando no correspondía. ¿Sí? Está bien, tenemos que ver todos los vicios de ley, ¿sí? Pero, como decía Karen, o sea, ¿qué quiere atacar usted? ¿Sí? A la larga, ¿sí? Entiendo yo que eso se revirtió y que el mismo Servicio de Rentas Internas hizo el informe, todo lo demás. En donde a la larga dijo, sí, no usamos bien la base de datos. Y recuerden ustedes que yo les dije, se usa un sistema de uso, de cruce de información, ¿verdad? De las actividades comerciales. Porque en el mundo entero, esto ténganlo muy claro, en el mundo entero, todos sabemos cuánto cuesta esta pluma, ¿sí? ¿Cuánto cuesta esta pluma en Ecuador? ¿Cuánto cuesta en Venezuela? ¿Cuánto cuesta en China? ¿Cuánto cuesta en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta en Rusia? ¿Cuánto cuesta en Alaska? ¿Cuánto cuesta en el Cono Sur? La misma pluma. Esto está identificado por sistemas de base de datos que en el mundo entero eso está, digamos, esclarecido en el tema de lo que son los impuestos aduaneros, ¿no? Ahí están las bases de datos y se sabe perfectamente cuánto cuesta. Entonces, lo mismo pasa con las cajas de banano. Ahora, ¿qué situaciones o qué hechos son los que nosotros debemos de identificar dentro de estos casos, ¿no? El contexto, ¿sí? De la realidad en la que vivimos, ¿no? Y por eso es que se pone el componente político. Bueno, la pregunta es, ¿era un año político cuando ocurrieron los hechos? ¿Qué situación política existía ahí? ¿O era un enemigo político del gobierno? ¿En qué momento realmente, digamos, podemos identificar
que se usó la administración tributaria, ¿sí? De manera política para, digamos, perjudicar en la candidatura del señor Álvaro Noboa. Lo que sabemos es que el señor Noboa no pudo salir del país en algún buen tiempo, ¿sí? Y si estaba dentro del país y quería ser candidato, pues estaba dentro del país. No estaba privado de su libertad, ¿sí? Tenía sus derechos constitucionales completos y podía, lo que tenía era una deuda con el Estado, ¿sí? Y claro, bueno, eso también era un requisito que definitivamente no debe de darse, ¿no? Y entonces, muy bien, pero crear todas estas condiciones, ¿sí? Eh, y finalmente tener afirmaciones tales como que la administración tributaria eh, ha hecho una persecución, yo creería que es hilar muy fino, ¿sí? Es hilar muy fino. Y les voy a decir por qué. Porque como ustedes comprenderán, esa normativa que habla sobre la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales, ¿sí? Se puede determinar que, digamos, en las denuncias que existían públicamente, ¿no? Habían algunas quejas justamente porque no se regulaban los salarios justos precisamente para quienes trabajaban en las bananeras, ¿no? Se sentían explotados y demás, y bueno, el gobierno nacional decidió apoyar a estas personas, ¿verdad? Y sacó una ley en defensa de sus derechos, ¿sí? Que de hecho también le bautizaron como la ley Noboa, ¿no? Para perseguirlo porque definitivamente era un grupo que estaba explotado. Esto es parte de la realidad nacional, ¿sí? Y son cosas que nosotros como abogados debemos de investigar y debemos realmente saber manejar en el contexto de lo político porque se puede escapar de las manos, ¿no? Como yo les decía y les hacía una comparación, por ejemplo, en un caso actual que estamos viviendo, ¿sí? Que es el del accidente de tránsito que mató pues a una persona y a la chica que lamentablemente, digamos, cometió el atropello, sí, definitivamente se nota que la persiguen, se nota que no está segura, se nota que la gente le dice asesina cuando sabemos perfectamente que ese tipo de infracciones a la ley precisamente no se comparan con un asesinato, ¿sí? No es parte de los elementos, ¿no? De esa tipología. Y entonces es cuando la sociedad, ¿sí? Distorsiona, ¿sí? Y fíjense ustedes, nosotros como abogados no debemos de permitir eso, que nosotros somos los que realmente estudiamos para que el ordenamiento jurídico, ¿sí? El ordenamiento jurídico funcione, ¿sí? Y si nosotros realizamos distorsiones de las figuras jurídicas, pues entonces tendremos una sociedad distorsionada, ¿sí? Tendremos una sociedad distorsionada. Entonces, por eso yo le digo, por favor, no sea usted abogado de televisión, no necesita exponer ninguno de sus casos en ningún otro tribunal que no sea un tribunal de justicia, en un tribunal de mediación, en un tribunal donde realmente estemos con los jueces competentes o quienes son competentes para conocer o resolver los problemas jurídicos, ¿sí? Porque ir a hacer publicidad simple y llanamente es ir a decirle a la sociedad que la sociedad no funciona, que el sistema del Estado no funciona, ¿sí? Y entonces tenemos una sociedad que nos quejamos todo el tiempo, en donde decimos ayúdenme, auxílienme, y agotamos tantas instancias como ustedes pueden ver. ¿No les pareció agotador pensar en tantas acciones? Es agotador, ¿sí? ¿Y dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Justamente antes de entrar a la clase,
me llamaron por un caso, efectivamente, he agotado todas las instancias y resulta ser que me dicen no. Le digo, ¿cómo me va? Usted, la ley le da todo, me dice, todo, usted tiene todo a su favor, pero no. No podemos permitir eso, ¿sí? No podemos permitir que tanto los servidores públicos, no santifico el servicio de rentas internas, por si acaso. Yo por eso les dije, este ejercicio es un ejercicio simple y llanamente que llama a la reflexión de ustedes, ¿sí? Que ustedes en sus exposiciones, digamos, han podido llegar a conclusiones, ¿sí? O a confusiones también, porque definitivamente consideramos que faltan piezas y que contar, ¿sí? O poder ver una sola versión, ¿sí? Una sola versión, nos puede, digamos, cegar, ¿sí? Y no encontrar, digamos, el fundamento correcto, ¿no? Por eso es que tenemos que ver el espíritu de la norma, si realmente se cumplieron todos los pasos que debieron realizarse, ¿sí? Entonces, muy bien, como les decía, en la estrategia planteada, ¿sí? Estaban, pues, usó la vía administrativa, sí, y tuvo sus resultados, sí, les guste o no les guste, la administración tributaria cumplió con la normativa. Sí, es decir, con lo que tenía que hacer. Hoy me gustó una exposición que tuve en el grupo de la mañana, porque fíjense ustedes que él decía, ¿no? Yo les había puesto, ¿cuáles son los hechos favorables a la administración tributaria? ¿No? Y él hizo una reflexión muy buena, ¿sí? En donde dijo, realmente no hay hechos a favor de la administración tributaria, porque la administración tributaria simple y llanamente se le solicita que haga ciertas actuaciones. Es decir, ¿cuál fue el acto, digamos, los únicos actos, el único acto que la administración tributaria motivó por sí solo fue el acto de determinación? El reclamo lo presentó el contribuyente. Si no le gustó el resultado, pues siga al siguiente nivel, ¿verdad? Interpuso un recurso de revisión, no le dieron la razón. Se fue al juzgado de lo contencioso y le archivaron la presentación de su demanda, ¿sí? Luego usó la acción extraordinaria de protección porque no estuvo de acuerdo con el resultado, ¿sí? Y finalmente, digamos, que es un poco lo que yo les decía que hay que graficar. Pues bueno, si ya agotó todas las instancias, ¿no? Bueno, las medidas cautelares, esa es la que me falta. Y finalmente, entonces, tiene estas 5 formas, ¿sí? Que agotó, digámoslo así, ¿no? Pero, y es lo que yo digo, ¿no? En tiempo real, les pregunto, ¿la administración tributaria se cumplió o se produjo el efecto de suspensión del procedimiento coactivo? Esa es la otra duda, ¿verdad? Que tenemos. ¿Realmente se suspendió? ¿Sí? Y si se suspendió, ¿sí? Entonces yo diría que el auto de pago es nulo, ¿sí? Porque recuerdan ustedes cuando vimos el recurso de queja, ¿verdad? Y dijimos, aquel servidor que no cumpla con la disposición del juez, pero el juez archivó. El juez no dispuso la suspensión del procedimiento coactivo. Y entonces, si no había ese efecto jurídico, ¿podía la administración tributaria iniciar el procedimiento de ejecución? Sí. Y aparte de eso, ¿sí? Bueno, ya había una orden de pago cuando se hizo el acta de determinación. Por eso es que decía que la obligación de pago inmediato estaba contenida en el acta de determinación que hizo el Servicio de Rentas Internas, ¿no?
¿sí? Entonces, que era líquida y de plazo vencido, ¿no? Es decir, tenía que hacerse el pago inmediato. Muy bien, entonces, luego de haber puesto, ¿sí? Todas estas acciones, ¿no? También, bueno, podía ir con ese auto de pago que le fue notificado, podía ir a las excepciones, ¿no? Y decirle, yo no soy el deudor principal, porque lo vimos dentro de las eh, causales, ¿verdad? Para excepcionarse, ¿sí? Y podía haber usado la vía contenciosa por excepción el procedimiento de ejecución coactiva. No sé si les ha quedado claro. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, me No, alegro que... No. Bueno, Rubí, gracias. Bueno, fíjense, ¿no? Estos son, digamos, algunos de los hechos que, como les decía, nos queda la duda todavía de saber si realmente toda esta, yo le digo toda esta telaraña, ¿no? Toda una telaraña jurídica que se armó, ¿sí? Están completamente en todo su derecho de, de interponerlas, ¿no? Pero, como les digo, a la larga el apuro trae cansancio y, y digamos, hubieron algunas situaciones que yo creería que ambas partes se excedieron, sí, se complicaron, eh, para que al final de cuentas, pues, el resultado, digamos, llegue a, sea beneficioso para uno o para el otro, ¿no? Nos dará igual. El Estado, digamos, está para cumplir con la norma, ¿sí? Para cumplir con los procesos, para permitir que realmente los contribuyentes participen como debe ser, con la normativa y con claridad, ¿sí? Porque es un poco lo que decía Karen, ¿no? Me falta claridad aquí, ¿sí? Me falta saber, o sea, atacar, auxílieme que no tengo cómo defenderme, auxílieme que, pero todo por no pagar, ¿sí? Y si no tenía cómo pagar, entonces la pregunta es, o sea, si no tenía, mejor dicho, no es que no tenía cómo pagar, me expresé mal, realmente es el hecho de, si no quería pagar, debió haber, en el acta de determinación, ustedes saben que hay una fase en donde, que es la fase del borrador, ¿no? Que las partes realmente se pongan de acuerdo. Era obvio, ¿sí? Era obvio, era muy evidente, ¿sí? Que de no haber llegado a un acuerdo, lo primero que se iba a hacer era un reclamo. Sí, era evidente. En segundo lugar, la vía del recurso, ¿sí? Y finalmente la acción contenciosa tributaria. Sí, yo creo que ahí hubieron también algunos desfases, ¿sí? Por parte del contribuyente en su defensa inicial, y bueno, después que, digamos, el doctor Zavala hizo su análisis y todo lo demás, interpuso, digamos, estas medidas y todo esto, para conseguir, digamos, que no se pierda la posibilidad de poder ir a juicio, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco las conclusiones de este caso, ¿sí? Bueno, quienes no hicieron su exposición el día de hoy, ya el día jueves, ya empezamos la cuarta unidad,
porque ya estamos listas para terminar nuestro semestre, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos que realizar las evaluaciones docentes, por favor no dejen de hacerlas. Estamos en el tiempo de evaluaciones, hay que cumplir con los requisitos también de la universidad, ¿sí? Y bueno, aquí cerramos esta unidad número 3, ¿sí? Eh, que, digamos, hemos cambiado un poco la metodología en el sentido de haber revisado una casuística, eh, y creo que es valiosa e importante, ¿no? Para que ustedes pudieran ver cómo realmente se aplica, ¿no? Tal vez pude haberles mandado a investigar algún proceso judicial, sí, y que vengan a explicarlo, pero creo que este caso es bastante interesante, bastante importante y tiene muchos elementos que les permite a usted tener una visión un poco más amplia de cómo se puede pelear ¿sí? La acción o las acciones dentro del marco de lo contencioso tributario, cómo se plantea, ¿sí? Y finalmente darse una idea real. Luego vamos a ver nuestra cuarta unidad, que serán los delitos, ¿no? Y bueno, y entraremos a ver un poquito también de polémicas y demás, a pesar de que la ley es bastante clara, identifica muy bien las tipologías, las situaciones, ¿sí? Y digamos que no son muy discutibles que se digan, así como cuando revisamos las acciones, ¿no? Y dijimos, bueno, esto cuando pasa esto, actúa de esta forma la administración tributaria, y vimos cada actuación que iba a ser evaluada por parte del Tribunal Contencioso Tributario. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por estar en la clase, como siempre les digo, vayan a sus otras clases y nos vemos el día jueves, ¿ok? Igual ya les he calificado a ustedes sus trabajos de esta exposición, me faltan los otros, y por favor, quienes tienen dificultades con las asistencias por el tema del SIUC, me hacen llegar, por favor, por interno, por el chat de Moodle, que siempre usamos, para revisarle sus asistencias. ¿Okay? Muchas gracias y que tengan una linda noche. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias igualmente. Gracias, chao.